Alicia Glenfall es una de los 13 héroes del reino de Hayden que por orden de la familia real fueron enviados a la inexplorada región sur del continente para derrotar a Clevates, una de las 4 bestias mágicas que impedían a la humanidad expandirse. Desgraciadamente, la expedición resultó todo un fracaso, ya que aparte de que los 13 héroes murieron en batalla, el rey demonio Clevates, en represalia por atacarlo, invadió y destruyó la capital de Hayden. Incluso no le importó asesinar a su inflexible gobernante. Antes de abandonar el castillo, entre sus escombros, encontró a un joven moribundo, quien no se contuvo en suplicarle salvar al bebé que sostenía en brazos. A regañadientes, Clevates acogió al pequeño, y la razón de ello era porque quería examinar más de cerca a los humanos, pero en caso de descubrir que su territorio se vería amenazado, tenía la intención de exterminar por completo a la humanidad. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado Clevates, el rey de las bestias diabólicas, el bebé y el valiente de los no muertos. Pero antes de iniciar, no se olviden de suscribirse y darle like al video. ¡Seré una heroína! ¡Yo puedo! ¡Seré una heroína! Y haré que el mundo sea mucho, mucho más grande. Todo empieza con el rey demonio Clevates, quien tras darse cuenta que no sabía cómo cuidar a un bebé, decidió revivir a Alicia Glenfall, la única mujer del grupo de héroes que acababa de derrotar. En cuanto abrió sus ojos, la joven heroína se vio obligada a obedecer las órdenes de su enemigo, y lo primero que le pediría fue amamantar al bebé que no paraba de llorar. ¡Wow, wow, 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 wow! Debido a que aún era doncella, ella no pudo cumplir con aquella petición. Sin embargo, sugeriría contratar a una nodriza que pudiera alimentar al pequeño. Dadas las circunstancias, a Clevates no le quedó de otra que aceptar la idea, por lo que pronto adoptó una forma humana y bajo el alias de Glenn y el recién nombrado Luna, el trío abandonó finalmente la montaña lunar. Mientras tanto, Flavio, uno de los súbditos de la princesa Tala, se había apresurado a buscar en las ruinas del castillo de Hayden al desaparecido heredero real. Del mismo modo, Dorel, un general del imperio de Bored, al haber comprobado la devastación del vecino reino, quiso aprovechar el caos para apoderarse del legendario horno de Hayden, un único aparato en que se podía forjar las valiosas herramientas mágicas necesarias en la lucha contra las bestias diabólicas. A la vez, le ordenó a Maynard, su segundo al mando, encontrar a los miembros sobrevivientes de la familia real y traerlos ante él con vida. De regreso con los protagonistas, mientras Alicia cuidaba a Luna, gracias a la tela que le envolvía, acabó descubriendo que la pequeña era la heredera de Hayden, y si bien a Clevates eso parecía no importarle, sí supo manifestarle que su plan era colocar a Luna en el trono para así vigilarla desde las sombras. Eso tiene sentido para mí. En eso, su viaje fue interrumpido por un grupo de bandidos, quienes los emboscaron, y aunque Clevates era poderoso, en su débil forma humana no pudo resistir al golpe que le proporcionaron y terminó desmayándose. La misma situación lo vivió Alicia, la cual al despertarse se dio cuenta que la valiosa bolsa de arcanas citas que llevaba había sido robada por los llamados cuervos, el grupo de traficantes de esclavos que los habían capturado. Al cabo de un corto tiempo, los protagonistas arribaron al escondite de los bandidos, donde la joven heroína fue llevada de inmediato a ver a su presunto jefe. En cuanto Clevates terminó trabajando en la cocina, sitio en que conoció a Carmen, la dueña del comedor, y a Nell, una esclava encargada de amamantar a los bebés del lugar. Por el lado de Alicia, al encontrarse con Rocco, el líder, y su troll mascota Betty, había deducido quién era ella en realidad, razón por la cual la obligó a llevarlos al sitio donde había dejado su herramienta mágica y la de sus compañeros caídos, y a que estaba seguro que aquellas armas pronto valdrían una fortuna. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mientras tanto, Nell, tras haberle dado de comer a la pequeña Luna, fue arrastrada y golpeada por unos abusivos miembros de los cuervos, quienes no tardaron en recibir su castigo, debido a que Glenn los asesinó. Una vez solucionado aquel problema, se acercó a Nell, y para conocerla mejor, le pidió que le contara su pasado. Ella, como una esclava nacida en ese lugar, manifestó no haber conocido el mundo exterior. A su vez, le contó que cuando cumplió 12 años, su madre desapareció, y con ello no solo empezaron a maltratarla, sino que también al poco tiempo quedó embarazada.
Desgraciadamente, su hijo nació muerto, y si bien había pensado morir a su lado, esto cambió cuando un día le trajeron a un bebé al cual debía darle de lactar. Desde entonces, sus partos nunca han resultado exitosos. Aún así, su único consuelo ha sido llenar los estómagos de todos esos bebés que han llegado a aquel terrible lugar. Después de haberla escuchado, Clebates estaba seguro que Nell era una buena muchacha, por lo que intentó contratarla como nodriza de Luna. No obstante, ella lo rechazó, poniendo como excusa que su deber era cuidar a los futuros bebés que le trajeran. Mira bien. Todos esos están esperando su turno para hacer chillar a una heroína como una cerda. De vuelta con Alicia, esta fue llevada a una inundada mina de mineral mágico, donde se decía que el legendario Errecorn había perdido su preciada arma mágica. En ese sitio, ella pudo ser testigo de que aquel pozo estaba lleno de arbensis, un tipo de bestias acuáticas que solían devorarse a los esclavos que trataban de recuperar la valiosa espada. A la par, los bandidos que la custodiaban amenazaron a la joven heroína con ultrajarla, y si en caso se resistía, la iban a lanzar dentro de la mina. Con la esperanza de que la maldición de Clebates la mantenga aún con vida, Alicia se arriesgó a romper las cuerdas del puente colgante, y desde una gran altura, ella junto a uno de los bandidos cayeron a orillas del pozo. ¡Diablos, señorita! Asombrosamente, la joven heroína acertó en su teoría, y aunque su cuerpo estaba fracturado, había sobrevivido a la caída. Justo entonces, Clebates se contactó con ella, gracias a su sangre demoníaca, y aparte de contarle sobre la situación de Nell, le sugirió a Alicia aniquilar a los bandidos, ya que si éste lo hacía, el mundo se enteraría que abandonó la montaña lunar, por ende, su territorio se vería amenazado. Con lo dicho, Clebates volvió a curar a la joven heroína, un acto que sorprendió a los bandidos, quienes se prepararon para atacarla. Por otra parte, Nell, creyendo que podía confiar en Carmen, le reveló que había sido invitada por un esclavo a salir de ese lugar. Aquello molestó a la hermosa mujer, la cual reprendió a Nell porque estaba celosa. En eso, Broco, habiendo escuchado su conversación, las interrumpió y mediante engaños se llevó a Nell al interior de un túnel oscuro, donde fue entregada a Betty como su cena por haber pensado en traicionarlo. ¡Corre, perra, corre! De repente, Clebates apareció, y tan solo con su presencia hizo que el enorme troll se estremeciera a tal grado que terminó vomitando a Nell. A través de sus poderes, el rey de los demonios alejó de inmediato a Luna y a la herida esclava. En tanto él se encargaría de detener a Betty, quien estaba bajo una extraña magia de control mental implementado por el tal Broco. Mientras tanto, Alicia, en medio de la pelea que estaba teniendo con los bandidos, acabó recordando el entrenamiento que una vez le brindó su padre. Sin embargo, no esperaba que su espada se hiciera pedazos, dejándola sin nada para defenderse. Al verse acorralada, a la joven heroína no le quedó de otra que provocar la caída de algunos de sus oponentes en las aguas de la mina, y mientras los arbensis los devoraban, ella, metida en un barril, se sumergió para recuperar el tesoro del legendario Korn. A pesar de la terrible sensación de asfixiarse, Alicia logró llegar al fondo del pozo, y justo cuando estaba por tomar la dichosa espada, una milenaria bestia acuática la atacó. Antes de quedarse sin aliento, ella obtuvo la herramienta mágica, con la cual, al usarla, pudo regresar a la superficie. Debido a que el monstruo era realmente poderoso, la joven heroína decidió que lo mejor sería huir, y no le importó abandonar a esos despreciables bandidos a su suerte. Por el lado de Clebates, aún en su forma humana, había derrotado a Betty, pero no estaba nada contento, ya que Alicia omitió contarle sobre la existencia de la magia de control mental. Mediante su sangre demoníaca, este hizo que la joven heroína lo encontrara y le ordenó seguir el rastro de sangre que Nell había dejado mientras trataba de impedir que Broco se lleve a la pequeña Luna. Afortunadamente, el par de protagonistas consiguieron alcanzar al codicioso bandido, quien tras deducir que el bebé tenía sangre real de Hayden, no solo se negó a entregarlo, sino que también rechazó cambiarlo por la valiosa espada del legendario Korn. Para no perder más tiempo, Broco intentó escapar usando magia de invisibilidad, pero fracasaría en el acto,
gracias a que Alicia pudo escuchar el llanto de Luna, y sin piedad terminó con la vida del bandido. Una vez que el peligro cesó, Clebates afirmó que no podía curar a Nell, porque en su forma humana, sus poderes solo podían asegurar la supervivencia de una persona. Aún sabiendo lo que le sucedería, Alicia voluntariamente se sacrificó, y como resultado, ella, al igual que Nell, revivieron, con el pequeño detalle que ahora Nelluru recibió un nuevo nombre, además de que su cuerpo fue restaurado con las partes del troll. Los esclavos huyeron y el lugar quedó vacío. ¿Extrañarás este lugar? Yo no tengo buenos recuerdos de este lugar. Dado a los recientes acontecimientos, el grupo protagonista estaba por continuar con su viaje, pero antes de hacerlo, Clebates confiscó la espada de Alicia, ya que de ese modo evitarían llamar la atención. No obstante, le permitió a ella obtener armas normales y el equipo que necesite. En ese momento, un hombre llamado Gar se presentó ante ellos y sin explicación alguna empezó a atacarlos. ¿Acaso no lo viste venir? Como era de esperarse, Clebates detuvo la pelea y a través del tal Gar se enteró que éste lo había confundido con Broco. Aclarado el malentendido, el sospechoso sujeto, además de admitir que era una bestia mágica con forma de humano, les dijo que estaba al servicio del rey demonio Septier. En cuanto a Clem, para ocultar su verdadera identidad, se presentó como un sirviente de Clebates. A la vez manifestó que la joven heroína que lo acompañaba era su lacaya, una herramienta de guía para conocer el mundo exterior. Inesperadamente, Gar acabó revelando que su amo había considerado exterminar a la humanidad, debido que últimamente varias crías de bestias mágicas habían sido robadas, siendo un grupo de mercenarios liderados por Broco, los doctores del crimen. Aunque no estaba tan segura, Alicia les contó que los llamados magos de guerra estaban utilizando a las bestias mágicas para asegurarse la victoria, lo que los vinculaba con el caso de Gar. En especial, se decía que el general Dorel, el responsable del asesinato de su padre, era un excelente hechicero, con la capacidad de domar a las bestias mágicas. ¡Ya valió madres! Por otra parte, el comandante Rod Royets, líder del ejército del reino de Esling, después de ser informado del progreso en la batalla contra las tropas del general Dorel, se propuso en detenerlos, ya que si no lo hacía, el honor real de Hayden sería tomado por sus enemigos. Mientras tanto, el general Dorel terminó enterándose de la existencia de Luna, por lo que no le quedó de otra que enviar a Maynard a buscarlo. Luego de la partida de Gar, el grupo protagonista se dispuso a descansar, pero entonces Alicia le informaría a Clebates que el general Dorel estaba tratando de conquistar los territorios de Hayden, de modo que si quería colocar a Luna en el trono, debía ser detenido. De inmediato, Clebates adoptó su forma original y se marchó para encargarse de la situación. En tanto, la joven heroína se encargaría de proteger a Luna y a Nelluru, razón por la cual las llevó a un cercano pueblo, donde presenciaron el linchamiento de los antiguos miembros de los Cuervos. Tras ignorar la situación, ellas buscaron alojamiento en la posada de la señora Carly y sus dos hijos, Fito y Phil. Estos últimos sentían una profunda desconfianza por los forasteros. Por otro lado, Maynard finalmente ubicó a su objetivo, y con ello ordenó a sus insectos gigantes rodear al pequeño pueblo. Justo cuando Alicia bajó la guardia, la posada fue atacada por Maynard, quien exigió a los presentes que le entregasen al heredero real de Hayden. Oye, tranquilo, viejo. En tanto, Nelluru, mientras había estado descansando, una maga llamada Naye irrumpió en su habitación, y al inmovilizarla con su magia de magnetismo, ella pretendía examinar las habilidades de Luna mediante una especie de dulce mágico. De vuelta con Alicia, los insectos gigantes de Maynard intentaron impedir que ésta prestara su ayuda a sus camaradas, y si bien no consiguieron detenerla, ella no esperaba que Nelluru, usando su fuerza de troll, ya hubiera salvado a Luna. Sin perder tiempo, el trío escapó del lugar, dejando atrás a Naye, la cual no pudo usar su magia, debido a que los insectos bloquearon su camino. Gracias al reciente enfrentamiento, Maynard reconoció a Alicia, pues estuvo presente cuando el general Dorel asesinó al padre de esta. De inmediato, él, junto a Naye, reunieron a todos los habitantes del pueblo y los manipularon para que los ayuden a capturar a la sobreviviente heroína
causante del desastre que estaba viviendo el reino de Hayden. Por ahora debemos escondernos. El bien de Luna es nuestra prioridad. Busquemos un lugar donde no puedan entrar los insectos. Mientras tanto, el comandante Roth había organizado un ataque sorpresa en contra del ejército del general Dorell, y aunque este luchó ferozmente, a la final fue derrotado por su oponente, quien terminó perdonándole la vida. En ese momento, Clebates apareció en el campo de batalla e ingenuamente quiso interrogar al general Dorell sobre los secuestros de los bebés monstruos y humanos. Antes de obtener una respuesta, el rey demonio Clebates perforó el pecho de Dorell, sin imaginarse que eso desataría un hechizo que lo dejaría tapado en una prisión esférica. Ya valió madres entonces, ¿eh? De regreso con Alicia, Neleru y Luna, ellas terminaron acorraladas en un viejo molino de agua, donde corrían el riesgo de ser quemadas por la furiosa multitud. Justo entonces, Mark, el jefe del pueblo, intervino y, asegurándole que nadie la lastimaría, persuadió a la joven heroína que saliera a platicar. Luego de haber escuchado que ella había luchado contra Clebates, Mark le preguntó si lo que vio en la montaña lunar valía la pena para continuar con la absurda tradición de enviar a los héroes a pelear. A pesar de haber fallado en su misión, Alicia les aseguró que valía la pena, porque a su parecer, vivir en ese pequeño mundo no era vida. Incluso estaba dispuesta a sacrificarse con tal de hacer el mundo más grande. Aquellas palabras convencieron a Mark de que la joven heroína no representaba una amenaza, razón por la cual le pidió a los aldeanos que le permitieran a su grupo marcharse. Este muchacho me llena de orgullo. En eso, Maynard los tomó de sorpresa al herir a Mark. A la vez, el ejército de insectos que lo acompañaba hizo que la multitud se asustara, a tal punto que acabaron refugiándose dentro del molino. En tanto, Alicia permaneció afuera, enfrentándose ferozmente contra los numerosos insectos, y sin importar que la hayan infectado con su veneno, ella le aseguró a Maynard que haría todo lo posible para proteger a los aldeanos. Furioso por aquella valerosa actitud, Maynard expresó su odio hacia los héroes de Hayden, ya que cuando él más los necesitó, no llegaron a ayudarlo. A su vez, intensificó su ataque a tal escala que un gigantesco escorpión arrojó a Alicia en el fondo de un río, lo que la llevó a creer que era su fin. En ese instante, Clebates se puso en contacto, e indiferente a su actual situación, le ordenó a la joven heroína que terminara rápido con lo que estaba haciendo. Por el lado de los aldeanos, como maestros carpinteros, se apresuraron a sellar todos los agujeros que les permitían a los insectos entrar al molino. Sin embargo, no contaban que Maynard invocara a unas larvas gigantes que comenzaron a devorar el molino y el bosque de su alrededor. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Desgraciadamente, las larvas, en de minutos, se transformaron en polillas, una sucia estrategia que obligó a Alicia a reanudar la pelea. Al ver que los venenosos insectos superaban a la joven heroína, Clebates le devolvió la espada del legendario Korn, con la cual ella eliminó a todos los insectos de un solo golpe, pero también hizo que Maynard se rindiera. Una vez que el peligro cesó, Clebates regresó de su viaje. Aparentemente había escapado de la prisión del general Dorell, de quien llegó a concluir tenía el respaldo de otro rey demonio. Por otra parte, la princesa Tala, convencida de que su pequeño hijo seguía con vida, no solo había permanecido en las ruinas de la ciudad, sino que también le ordenó a los soldados de Hayden continuar con la búsqueda del heredero real. En eso, Flavio llegó, y aparte de informarle del avance del ejército del general Dorell, le contó la noticia del supuesto aprisionamiento del rey demonio Clebates. Sin otra salida, Tala decidió detenerlo, y mediante el uso del martillo del rey, había planeado destruir la herramienta mágica del general Dorell. De vuelta con los protagonistas, ante ellos fue traída Naye, a la cual al interrogarla, manifestó no tener idea sobre el asunto del rey demonio que estaba relacionado con el general Dorell. En cuanto al asunto del encierro de Clebates, este reveló que había dejado su sombra dentro de la prisión esférica, de modo que ahora podía ir donde quisiera. Mientras tanto, Neya, habiendo escuchado que el general Dorell necesitaba del heredero real para hacer funcionar el horno de Hayden, se ideó para escapar y a su paso intentó secuestrar a la pequeña Luna
y a Neluru. Debido a que Clem junto a Alicia habían organizado la fuga, ellos alcanzaron fácilmente a Nella y la obligaron a levitar su carruaje, que lo llevaría más rápido a la capital de Hayden. Con apenas llegar al sitio deseado, el grupo protagonista presenció la batalla en curso, siendo sus actores principales el general Dorel y la princesa Tala. Antes que la valiente princesa sea vencida, Alicia descendió de su transporte y, como toda una heroína, estaba lista para pelear. ¡Bien hecho! En tanto, Clevates, acompañado de Neluru y Luna, se abrieron paso entre los escombros y los molestos soldados hasta quedar frente de la entrada del dichoso horno, donde intentarían usar a la pequeña Luna para abrir sus compuertas. Echemos un vistazo a tu destino. Por otro lado, Garth acabaría encontrando la esfera que aprisionó a Clevates, y aunque quiso liberarlo, a la final no lo logró. Justo entonces, el comandante Rod se presentó y, creyendo que este era un hechicero, le pidió que lo llevara a la capital de Hayden. Afortunadamente, Garth accedió, pero le puso de condición que después de la guerra, él tendría que ayudarlo en su investigación. De regreso con Clem, por desgracia, su idea de utilizar a Luna para abrir la entrada del horno no funcionó, de modo que al no darse por vencido, lo único que se le ocurrió fue entrar por la chimenea. En cuanto a Neluru, había sido derribada por el rey decapitado de Hayden, quien llevó a Luna dentro del horno, quedándose frente al desconcertado de Clevates. A ver, ¿qué pasó? Mientras tanto, Alicia y el general Dorel seguían luchando ferozmente, hasta que en media pelea, Dorel revelaría que hace 25 años, él y Margo, el padre de Alicia, compitieron por el título de héroe. Como ya lo sabían, Margo fue el ganador y obtuvo de premio una de esas raras espadas forjadas por el rey de Hayden, y a la cual tenía que darle su toque final, capturando la energía de la primera bestia mágica que asesiné. Tras solicitar la ayuda de Dorel, ambos partieron en la búsqueda de un dragón, que al enfrentarlo, todos sus compañeros de viaje perecieron, y peor, Margo resultó gravemente herido. Sin otra salida, Dorel tuvo que utilizar la espada de su amigo, y por pura suerte, terminó derrotando al dragón. Aquella poderosa energía que absorbió la espada atrajo a un rey demonio, que al entrar en contacto con Dorel, hizo que éste se corrompiera. Una vez que el flashback concluyó, el general Dorel invocó al esqueleto de un dragón que le ordenó derribar a Alicia, mientras que él se marchó en dirección al horno mágico. Por suerte, la joven heroína sobrevivió una vez más e intentó advertirle a Clevates del peligro. Sin embargo, este no le prestó atención, ya que en ese momento estaba ocupado lidiando con el rey decapitado, el cual quería arrojar a Luna en el horno. ¡Desgraciado! Antes de seguir a su enemigo, Alicia fue abordada por la princesa Tala, quien al hablar con ella, no solo confirmó la derrota de los héroes a manos de Clevates, sino que también se enteró que su pequeño hijo seguía con vida. De inmediato, ambas partieron con dirección al horno, pero en el camino, Tala le contaría que su fallecido esposo una vez le dijo que los verdaderos héroes no existían, y si bien le ocultaron la historia real de la leyenda de los héroes, ella no deseaba que su hijo se convirtiera en un rey que continúe con esa tradición sin hallar antes una verdadera razón. Por el lado de Clevates, tras cuestionar las acciones del rey decapitado, este le explicó que todos los candidatos a convertirse en rey de Hayden fueron arrojados al horno, y de sus cenizas renacen como un nuevo rey que no puede desobedecer las órdenes del horno. ¡Uy, no lo puedo creer! Adicionalmente, le reveló que el verdadero nombre de Luna era Todd, y que por su culpa, su hijo, a quien le contó sus orígenes, se suicidó antes de ser llamado por el horno. Con lo dicho, el rey decapitado lanzó a Luna en las llamas, pero se llevaría una desagradable sorpresa al descubrir que Clevates aún tenía la verdadera Luna, y lo que arrojó era una de sus sombras. Al quedarse sin opciones, el rey decapitado voluntariamente entró en el juego, para que así su nieto y Clevates sean consumidos al explotar el horno. ¿El techo del horno real explotó? ¿El horno? Deprisa, usa mi
diablos. Mientras tanto, el general Dorel, en su paso hacia el mágico horno, acabó siendo emboscado por el comandante Rod. A este se unió Alicia, con quien formó una alianza lo suficientemente fuerte para acorralar y asesinar a su oponente. Por desgracia, el general Dorel volvió a revivir con una forma más fuerte, y empecinado en eliminar todo rastro de los aclamados héroes, desató un ataque mortal en contra de la pareja. En cuanto a Clem, habiendo sobrevivido a la explosión, recogió entre los escombros el legendario libro de Toad, un incompleto tomo donde se explicaba que los verdaderos humanos, aquellos que podían convertirse en verdaderos héroes, se habían extinguido hace 1000 años, de modo que los intentos de los reyes de Hayden en expandir su territorio han sido solo para complacer al horno mágico. Tras considerar que su viaje no tenía sentido, Clebates decidió abandonar a Luna y regresar a la montaña lunar. Eso no me lo esperaba. Justo en ese momento, Alicia, mediante su conexión, lo regañó firmemente y logró persuadirlo para que se voltee a mirar a los ojos de Luna. Aquel pequeño bebé, que con mucho esfuerzo dio sus primeros pasos hacia él, hizo que reconsiderara su decisión. Por otra parte, Neluru, luego de recobrar el conocimiento, se había atrevido a salvar a Alicia, y aunque pareció que su intervención no tuvo mucho efecto, aquello sirvió para que la joven heroína contraatacara y finalmente consiguiera romper la espada del general Dorel. Al quedarse sin su arma, la bestia mágica que respaldaba a Dorel no solo lo abandonó, sino que también le dio una muerte espantosa. Una vez que el peligro se terminó, Clebates llevó a Luna donde su madre y la dejó caminar hacia ella para demostrarle lo fuerte que la pequeña se había vuelto. ¡Adoro los finales felices! A la par, el comandante Rod anunció al ejército invasor sobre la derrota del general Dorel, por lo que ahora solo les quedaba retirarse. Unos días más tarde, Alicia fue informada por Clebates lo que descubrió en el libro de Toad. Incluso tenía la ligera sospecha de que había otros libros aparte del que conservó. En eso, Flavio los interrumpió y llevó al grupo protagonista a ver a la princesa Tala y a Luna. Como forma de agradecimiento, Tala le otorgó al trío un deseo, siendo Clem el único que pediría convertirse en el profesor de hechicería de Luna. En cuanto a Alicia y Neluru, estaban complacidas de poder servirles. ¿Y esto? ¡No lo toques! Lo que está adentro aún está con vida. Es probable que simplemente no intente salir. Así termina el anime, pero antes que se vayan, apoyen al canal suscribiéndose y dándole like al video. Nos vemos, bye.